Muy bien, como mencionábamos en el principio, pues el precepto de la Shema está en la Torá, en el libro de Devarim, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 13, 4 al 9, y en el 11 al 13, a la cual ya dimos una lectura, pero digamos que el inicio de la oración, para quien no está muy familiarizado en ella, aquí en forma cantada se escucha más o menos de la siguiente manera. Bueno, pues efectivamente así es como está en la, en la oración. Y aquí lo vemos en hebreo. Dice, Shema Israel. Este término, Yud Kevad, que se sustituye por Adonai. ¿Por qué Adonai? Porque Adonai es el nombre de Dios de la Sefira Malhut, como nosotros sabemos, corresponde a este mundo físico. Y sabemos que ese nombre es femenino porque es para recibir. Y dice, entonces, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, luego otra vez, Adonai, Ejad. Y bueno, vamos por partes. Vamos primero explicando. La primera traducción que se nos encuentra es que Shema quiere decir escucha. Esa es la traducción. Pero nosotros no nos vamos por la traducción, sino nos vamos a ir por lo que hay detrás de este código del Shema. Es muy importante que tengamos estas tres letras de Shem, Mem, Ayim. ¿Ok? Shema, que es traducido como escucha, es Shema, donde Shem es el nombre. Y el nombre de Shem se descompone en dos partes. Se puede descomponer en dos partes. Que es Shem, que es nombre, Ain, y la letra Ain tiene un valor de 70, ¿sí? Entonces, como nosotros ya hemos estudiado previamente, 70 es igual a la palabra Sod. Si vemos aquí, Samet, Bab, Dalet, donde Samet vale 60, más 10, digo, 66, digo, vale 60 más 4, digo, 60 más 6 más 4 nos da 70. ¿Sí? Entonces, cuando nos habla de el nombre secreto de qué, es el nombre secreto que nos va a revelar la palabra Shema. Entonces, la palabra Shem tiene la siguiente numerología o gematria, que Shin vale 300 y Mem 40, entonces nos da 340. Y si nosotros le encontramos que Yud Kevad que es el nombre de Dios más elevado y que representa todo el árbol de la vida, como ya hemos aprendido. Por ejemplo, aquí dice Yehabaha, Yehabeja. Entonces, Yehabaha. Pero esto no se pronuncia, por eso se pone Adonai. Sin embargo, el nombre tiene un valor de 26. 10, 5 más 6 más 5 nos da 26. Y un nombre de Dios que representa la céfira de Yesod, que es Shaddai, donde Shin vale 300, Dalet 4 y Yud 10, nos da 314. Si sumamos ambos, 26 más 314 nos da 340, que es la palabra Shem.
Bueno, ¿a dónde nos lleva todo este tecnicismo? Como les dije desde el principio, me disculpan porque sobre todo para las personas nuevas que no están familiarizadas con ello, pero tomen lo que de repente llega y gradualmente pues van a ir comprendiendo muchas cosas. Primeramente el Creador. Ok. En el árbol de la vida ya hemos estudiado en cursos previos que el Yud-Ke-Vav-Ke, además de ser de todo, representa todo el árbol de la vida, porque sabemos que Yud representa la céfira de Keter Jogma, y Hei representa Binah, que es la Hei de arriba, Vav representa Seir Anpin, las 6 dimensiones inferiores, y llegamos hasta este mundo físico, que es Asia, que es Malhut, que es en la tierra, que representa la letra He. Entonces representa todas las dimensiones de la creación para el ser humano que Dios manifiesta para nosotros, porque sabemos que la Sefira Keter es la primera manifestación del Creador para nosotros. Entonces, aquí está la letra Yud. Entonces, si Yud que representa también todo el árbol de la vida, también representa las Séfiras de Tiferet. Y recordemos que Tiferet es la Séfira que está en el centro del árbol de la vida. ¿Sí? Cuando repito árbol de la vida, para los que no están familiarizados con esto, estoy hablando del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. Bueno, de esto hay mucho que aprender y ya les iré diciendo algunas lecciones principales para que luego las quieran repasar. Entonces, aquí está la Séfira de Tiferet. Y Shin Dalet Yud, que es Shaddai, está en la Séfira de Yesod. Y como ya hemos estudiado, Jacob se hospeda en la Séfira de Tiferet y Yosef, que es su hijo, está en la Séfira de Yesod. Bueno, todo esto tecnicismo hacia dónde nos lleva. Si nosotros recordamos en el estudio que hicimos en la Parashá de Génesis, recordamos que Yosef o José, Yosef Atzadik, que es el José el justo, significa que cuando Yosef iba a tener una promiscuidad con la mujer de Potifar, o sea, luego fue de su carcelero, de Potifar, entonces él tuvo un control sobre la sexualidad. Por eso la Séfira de Yasod representa también el órgano sexual masculino y femenino. Y cuando ustedes recordarán en la historia, si no, pues denle una releída por ahí a Génesis, en la historia de José. Y resulta que a punto estuvo de caer Yosef. ¿Y por qué estuvo a punto de caer? Porque pues, la mujer de Potifar, según la narrativa, era increíblemente hermosa, pero no solamente era muy hermosa, tenía que ver algo con su álgama gemela, pero ella no era su álgama gemela todavía, eso viene más adelante. Entonces había una atracción prácticamente imposible de controlar. Y aquí es donde las fuerzas del mal actúan para hacer caer al ser humano. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Que Yosef Atzadik vio el rostro de su padre, y su padre Jacob, y entendió que había que unir Yesod con Tiferet, es decir, Tiferet, Yosef, perdón, Jacob, representa la conciencia, ¿sí? La conciencia superior, mientras que en la cifra de ellos, de Yesod, donde está Yosef, representa el mundo emocional, ¿sí? Entonces, una persona que no tiene control sobre sus emociones o sobre sus instintos animales, entonces está descontrolada por la imaginación. También recordemos que la Sefer de Yosef está regida por la luna. Entonces la luna por eso dice que influye sobre las personas lunáticas o emocionales. Entonces,
él, para poder tener control sobre toda esta situación por la que estaba viviendo en ese momento, volteó a ver el rostro de su padre, que obviamente es una metáfora. Entonces quiere decir que estuvo en la conciencia superior y pudo controlar las emociones. Una persona, cuando tiene un nivel de conciencia mayor, tiene más control sobre sus instintos emocionales. ¿Por qué? Porque sabe que ya en un nivel de conciencia mayor hay más control, porque hay más fortaleza y es menos vulnerable a todos los bombardeos psíquico o psicológico que hay en el exterior de las fuerzas del mal que quiere que nosotros caigamos, ¿sí? Y esas fuerzas satánicas actúan diario y continuamente sobre todo el ser humano, especialmente los jóvenes en este aspecto de la sexualidad, pero también influye sobre todos en todas las edades. Bueno, entonces, volviendo a la parte técnica, Shem, entonces representa la unión de Yesod con Malkut. Y sabemos que Shaddai es el nombre de Dios que le corresponde a la Séfira de Yesod. Entonces, aquí entendemos que es importante unir ambos mundos. Y tenía que unir la Séfira de Yesod con Tiferet, es decir, con dos nombres de Dios, que es Yud-Ke-Vah-Ke con Shaddai, y entonces entendió que había que tener un yehud, o sea, traducido al español, una trenza, una unión entre los dos nombres. Si ven, aquí tenemos Yud-Ke-Vah-Ke, que corresponde a este nombre, y Shin Dalet Yud, que corresponde a este otro nombre. Cuando nosotros tenemos meditación con las técnicas que ya conocemos, entonces estamos teniendo una inyección de luz a través de estos nombres, a través de estas letras hebreas que no son simplemente letras, sino son, como ya lo hemos estudiado en el curso de las letras, todas estas pictografías, que no son simplemente letras, porque además que no solamente son pictografías geométricas que ve nuestra vista y que pues le ve la forma de un modo u otro y decir, ¿estas qué? A lo mejor yo nunca las había visto, pero ahora a lo mejor sí las había visto, pero yo bueno, ya estoy muy familiarizado con esto y sí, pero ¿qué significa? Lo que debemos entender es que estos pictogramas son recipientes de pensamiento divino. Y cuando nosotros los meditamos, cuando entramos en una situación meditativa donde estamos cerrando nuestros 5 sentidos y lo estamos conectando con nuestra alma y estamos activando el cerebro derecho, entonces están estos nombres divinos, estas letras hebreo-arameas, están entrando en nuestra conciencia, porque el alma los conoce perfectamente. Aunque tú digas, yo de hebreo no sé nada, y es la primera vez que estás. Bueno, tú en tu intelecto, en tu razonamiento, en tu inteligencia, en tu cerebro izquierdo, pues puedes encontrar muchas conjeturas. Y dices, pues yo de esto no sé. Pero ese es tu cerebro, esa es la parte izquierda que está conectada con tu cuerpo. Pero el cerebro derecho que está conectado con la imaginación, con algo superior, entonces esta parte está conectada con el alma. Y el alma reconoce perfectamente estas letras, aunque diga uno, yo jamás las había visto. Pues tú no. Es decir, no tú, tu persona, sino tú, ni tu ser, sino tú, tu intelecto, pues. Entonces, es como he hecho ya 2 o 3 veces y no me alcanzo a repetirla, pero es importante que lo tengamos en cuenta, que cuando nosotros vamos al supermercado o cuando vamos a hacer una compra, el lector óptico, lo primero que ve en el producto, pues ve el código de barras y pues la cajera, pues no sabe, pues sabe que es, por ejemplo, un sobre de café y pues pica, ya le dice y ya le arroja el precio. Nosotros tampoco, pues lo único sabemos que iba a decir café y vale tanto. Pero en realidad el código de barras está conectado con
campo de información donde se sabe el día que se produjo, la cantidad de gramos, quién lo hizo, cuál es el precio de compra, la caducidad, qué tipo de granos, y etcétera, etcétera. Toda la información, el máximo y el mínimo que hay que tener en el almacén. Toda esa información la tiene el sistema a través de leer mediante el lector óptico. Así podemos ver así, valga la metáfora, pero nuestra alma, que es el sistema, reconoce perfectamente qué es esto. Entonces lo estamos viendo con los ojos físicos, pero están entrando al alma. Por algo se dice que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, esto lo he dicho ya muchas veces, pero pues no, dicen que todo lo que abunda no sobra, ¿verdad? Así es que lo vuelvo a repetir, y especialmente para quien no ha tomado por primera vez esto, que sepa de que no es simplemente una serie de letras ahí, ahí están puestas, ¿sabe por qué? No, aquí hay un orden. ¿Por qué? Porque la Torá fue escrita en hebreo, y en hebreo es el idioma o la lengua, y esto más que idioma y lengua, es una serie de información que fue dada para toda la humanidad, sin distingos de razas ni religiones. Aquí no existe la religión, ni existe ningún tipo de raza. Por lo tanto, no hay etnia que sea propietaria de esto. Es para toda la humanidad. Es que sí fue para nosotros. Esto es un conocimiento espiritual. No tiene que ver nada con los aspectos religiosos. Entonces, volviendo al tema, entendió Jacob que había que hacer este entrelazamiento y meditarlo. Y esto también ocurre, esta meditación la hacemos cuando decimos la Shema, y también cuando decimos Baruch Shem Kevod, que eso va enseguidita después de esta primera parte. Entonces, cuando decimos Shema, o Shema, mejor dicho, pero ya está muy acostumbrado a decir Shema, Shema, decimos entonces, lleva implícito toda esta información y Yehud. Por eso, Ain, la letra Ain, es el Sol. Por lo tanto, Shema no significa escucha, es la traducción. Pero lo que quiere decir es un conjunto de estos conceptos que acabamos de hoy mismo entender, y que lleva el implícito este secreto. Por eso es el secreto del nombre. Entonces, como vemos, apenas en el primer nombre de la Shema, a veces lo hemos dicho de manera muy mecánica, y pues es comprensible porque pues, no hemos sido conscientes, pero ahora que ya estamos profundizando en la oración, nos estamos dando cuenta que no es simplemente una palabra, es un conjunto de conceptos, de conocimiento espiritual que nos llevan a un grado muy elevado. Y van a ver ahorita que más adelante que veamos acerca de la Shema, todo el poder que tiene esta oración. Por algo es un precepto que Dios, el Santo Bendito es Él, nos dio para que fuera fuente de protección y bendición para toda nuestra vida y nuestra descendencia. Bueno, entonces ahora también la palabra, la letra Ain o Ayin, se deletrea como Yud, Ayin, Yud, Nun. Si sacamos su gematria, Nun vale 50, 10, digo Yud 10 y Ayin 70. Por lo tanto, nos da el valor de 130. Y 130 también es la palabra de Sulam, que quiere decir en hebreo escalera. Y Sinai es la palabra que se conoce con el monte Sinaí, pero que en realidad significa escalera. ¿Y qué quiere decir escalera? Escalera es ascensión, ascensión espiritual. Por eso, cuando está en la Torá, Moshe Kibel Torah Sinai, quiere decir que Moisés recibió la Torá no en el monte Sinaí, sino del Sinai. Ah, caray. Entonces quiere decir que el Sinai representa una escalera de ascensión espiritual, con lo cual en aquel tiempo se iba a recibir toda la tecnología espiritual para regresar a casa, a nuestra verdadera casa, porque como dice el Éxodo, o sea, Shemot, por eso se llama Shemot, Éxodo, es que nosotros somos forasteros en este mundo.
es decir, viviendo un proceso de purificación y ascensión. Por tanto, lo que se dio en la Torá tiene un propósito. El propósito es ascender, ¿sí? Ascender. Y Sinai también se puede decir como Nun, Samet, Yud, Yud. Es decir, Nes, que quiere decir secreto, de las Yos Yudim, de la Yud, Yud, que es como es aquí, es la palabra compuesta entre Nun y Samet, dice Nes, Yud, Yud. Quiere decir que es el secreto de las dos Yud. ¿Y por qué dice que es el secreto de las dos Yud? Nosotros conocemos la letra Aleph, todos. ¿Sí? Aquí está. Entonces tenemos aquí una Yud de arriba y una Yud de abajo. La Yud de arriba desciende y la Yud de abajo asciende. Sabemos que la letra Aleph representa a Dios mismo, ¿sí? Es su primera letra, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el Zohar. Ustedes recordarán cuando vimos la primer capítulo, después de la introducción, y cuando se fueron presentando las letras, estos pictogramas de la Tab a la Aleph, es decir, de la última letra a la primera, y encontramos que la Aleph representa, bueno, todas representan al Padre Divino, pero esta en especial tiene una situación muy específica. Y recordarán que cuando estudiamos la letra Aleph, esta Yud es una Yud que baja y una Yud que sube. Entonces, la Yud que sube, ¿qué es? Es nosotros, es el ser humano ascendiendo hacia el Creador. Y la Yud de arriba está invertida, bueno, de abajo está invertida y la de arriba está correctamente. Es el mismo Creador, el mismo Dios, descendiendo cuando nosotros ascendemos, hasta que nos encontramos en un meeting point, en un punto de encuentro. Entonces, si nosotros ascendemos, Dios baja hacia nosotros. Si no queremos ascender, ¿cómo queremos que Dios esté en nuestras vidas? Y aquí la pregunta que mencionábamos antes de la grabación, que todo mundo tiene. Bueno, el que se quiere cuestionar acerca de sí mismo y de su existencia y de su propósito en este mundo. ¿Cuál es mi misión en la vida? Y ahí le andamos buscando por estos lados. Muchos dicen, bueno, pues mi misión en la vida es, pues, amar a mi padre, a mi madre, tener hijos, tener familia, tener un negocio, un trabajo, una profesión, ser buena persona, ser feliz, hacer feliz a los demás y pum, pum, por ahí andamos. Son conceptos muy bonitos, ¿no? Pero no encontramos la verdadera respuesta. Entonces, la respuesta aquí viene. El propósito de nuestra vida es ascender. ¿Y qué significa ascender? Ascender significa asomarse al mundo espiritual. Pero ¿cómo se puede uno asomar al mundo espiritual y entenderlo? Pero ¿cómo puede uno entender el mundo espiritual? ¿O cómo uno comprenderlo? Entonces, es importante estudiar. Desde luego la oración es importante y la meditación, desde luego. Pero estudiar y comprender. Por eso viene ahí el principio de del temor de Dios, que no es un temor de miedo, sino es un aspecto de sorprenderse, de respetar y de admirar las maravillas de la creación y cómo el Creador, cómo nuestro Padre Eterno piensa, cómo nuestro Padre Eterno es, cómo actúa, cuáles son sus misbot, o sea, las leyes que nos dejó para que nosotros pudiéramos ver claro el mundo espiritual.
Porque miren, pasa lo siguiente. Quien no conoce el mundo espiritual, quien no se asoma al mundo espiritual, la vida, y nosotros todos hemos pasado por ahí, y yo estoy en la primera fila. ¿Qué hacemos? Tomamos decisiones erróneas. ¿Por qué decimos decisiones erróneas? Porque no conocemos el mundo espiritual, porque conociendo el mundo espiritual ya sabemos el mundo de los efectos y el mundo de las causas. Cuando entramos al mundo de las causas, que es el mundo espiritual, comprendemos el mundo de los efectos. ¿Y cuál es el mundo de los efectos? Es este mundo, las circunstancias y las cosas con las que nosotros vivimos diariamente y todas las cosas que nos suceden día con día. Pero cuando nosotros conocemos el mundo espiritual, no tropezamos tanto, pero quien no se asoma tropieza, se cae y muchas cosas. Y quien no quiere entrar al mundo espiritual, con el tiempo le suceden cosas y al primero que va a culpar es al Creador. Es que Dios, tú no me escuchas, tú nunca me... Entonces nos asomamos a Él realmente cuando ya estamos en la desgracia o con el golpe por esto, pero no entendimos qué debíamos de hacer antes de tomar una decisión. Entonces, desconociendo el mundo espiritual, estamos muy con demasiado riesgo de caer fácilmente y de que nuestra vida sea caótica. Por eso es importante que nosotros sepamos que el propósito de nuestra vida es ascender. ¿Y cómo se puede ascender? La manera de ascender es conociendo al Creador. Por eso hay precepto que dice Shema Israel, y luego más adelante dice, Beatá et Adonai Eloheja bechol levaveja ubechol nafsheja. Dice, amarás al Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos, etcétera, etcétera. Y quiere decir que, ¿cómo se le puede amar a un ser que no se conoce? Pues para poderle amar y para poder ascender a Él nos va a dar muchas herramientas y muchas lecciones, videos, clases como esta, libros, personas justas que nos pueden enseñar muchas cosas. Y nos va allanando el camino de conocimiento para que nos acerquemos a Él. Así que el que busca, pues va a encontrar y va a encontrarse con la sabiduría divina. Entonces, el propósito es ese, ascender espiritualmente. Y dentro de todo ese proceso de ascensión podemos vivir nuestra vida cotidiana con nuestros negocios, con nuestra profesión, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros hijos, nietos y todo eso, pero con una conciencia superior. Porque desafortunadamente la gran parte de la población no la vive así. Pero ya ustedes que tienen más tiempo, seguramente están en un grado de conciencia diferente y ven la vida muy distinta a la que veían hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, etcétera. O desde que empezaron a tener conocimiento de esto, ya sea por otra parte o a través de este compartir con un servidor. Bueno, eso debe de ser un precepto que debemos tener seguido. ¿Por qué? Porque Él nos los dio, Él nos lo está dando y tenemos que... En la espiritualidad no hay coerción, ese es un principio de la espiritualidad. No hay coercitividad, es decir, nada es a fuerzas. Por tanto, aunque digan mandamientos, no es cierto, no son mandamientos. Son preceptos y son leyes que el Santo Bendito es Él nos dio. ¿Para qué? Para que tropecemos lo menos. Entonces, nosotros tenemos el libre albedrío de tomarlo o dejarlo. Cuando lo tomamos, nos va bien, pero cuando no los tomamos, entonces tropezamos y nos va como nos va. Porque Dios hace leyes y el hombre las modifica de acuerdo a sus intereses, sus conveniencias, a sus modas, etcétera, y así nos va. Entonces, aquí hay un precepto, un mandamiento, repito, es un mandamiento entrecomillado, que es lo que hay que hacer. Y apenas estamos entendiendo la primera palabra de la Shema. Ahora, vamos a ver el significado de la palabra Israel, la siguiente palabra, Israel.
Bueno, ¿cuál es nuestra visión de la vida? Ya lo dijimos, ¿eh? Bueno, Israel. No, como nosotros sabemos, Israel se escribe, aquí está, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. ¿Okay? La palabra Israel creo que en algún momento ya expliqué con mucha amplitud el significado de Israel, que mucha gente confunde con un pueblo, pues, elegido por Dios y que pues lo relacionan con personas que viven en Medio Oriente o las personas que andan alrededor del mundo y que pues todos los demás pues somos hijos de qué o de quién. No, no, ese no es el significado, no tiene que ver nada ni con linaje ni con nada, sino con un estado de conciencia muy superior que del cual ya hablamos en algunas lecciones de cómo Jacob se convierte en Israel, donde Jacob representa talón y termina en cabeza, que es Rosh, y es un crecimiento de grado de conciencia de lo más bajo hasta lo más alto. Pero bueno, no es el tema de este shur, de esta clase. Así que pues vamos a entender un poquito acerca de esta oración. Entonces aquí está, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, y ya no aparece la Ejad. Ahorita vamos a ver por qué, porque esto lo vamos a tratar aparte. Entonces, Ejad. Entonces, aquí si vemos los principios de palabras, hay letras que son principios de palabras, finales de palabras y medios de palabra, donde están insertados nombres divinos que nos sirven a nosotros con propósitos tremendamente importantes de ascensión espiritual o de resolver problemas si tenemos un caos en este mundo o de ayudar a otras personas que están metidas en un caos. Entonces, si no tomamos el principio de palabra, tenemos la Yud, Yud, He, Yud, digo, Aleph, He, Aleph, Yud. Entonces tenemos Yud, Yud, Aleph, Yud. Si hacemos su gematria, tenemos 31, que 31 también es la palabra El, Aleph, Lamed, y como sabemos, El es el nombre de Dios que le corresponde a la céfira de Gesed. Muy bien. Entonces, si le representa al nombre de Gesed, Gesed que significa máxima misericordia y piedad, que es Abraham, que es el iniciador prácticamente de la corrección de lo que se llama el pecado original, o sea, del tikkun humano cuando caímos a este mundo. La verdad es que para poder corregir todo eso a la cual nos comprometimos, en realidad pasaron muchos siglos, y no fue hasta que Abraham, quien transformó totalmente lo que es el politeísmo en el monoteísmo, la creencia de que no eran tantos dioses, sino un solo Dios, el creador de todo, etcétera, etcétera, y de quien pasó, pues, infinidad de pruebas, 10 pruebas importantes, pues Gesed, que representa la misericordia, y si nosotros meditamos este nombre, Yud, Yud, Aleph, Yud, nos estamos conectando con la misericordia y con todo el mérito de Abraham, ¿sí? Y bueno, pues hay más que ver, pero me quiero detener aquí para que asimilemos toda esta información que es muy, muy importante, muy buena. Desde mi punto de vista, pues para mí es hermosa. Y, y, y hay más que para seguir adelante acerca de la palabra Israel, porque Israel también la podemos ver como el canto de Dios, que es Shir El. También lo podemos ver como Yashar El, que quiere decir directo a Dios. También la podemos entender, estas son permutaciones de la palabra Israel. Si ven, son las mismas letras, nada más permutadas, o sea, intercaladas. Entonces tenemos aquí Eli Shar, donde Eli Shar quiere decir Eli es mi Dios. Shar es secreto, y cuando alguien pronuncia Eli, para los cristianos ese nombre está
en la parte donde está en los últimos momentos de Joshua ben Yosef. Entonces, él pronuncia mucho la palabra Eli. Eli quiere decir, pues, mi Dios que está dentro también de la palabra Israel. Eli es mi Dios. Entonces, Shar también es Sod. Y Sod representa también, Shares vale 300 y vale Resh 200. Ustedes recuerdan que en la mujer existen 248, en el hombre existen 248 huesos y en la mujer 252. Si sumamos 248 más 252 nos da 500. No tengo la operación aquí, pero se lo digo. ¿Y qué significa eso? Que es la armonía conyugal entre el hombre y la mujer. Esa es la armonía abajo, entre la armonía en el Shalom Bayit, que llamamos la paz en el hogar. Pero es un concepto todavía más superior. Es la armonía entre Dios y nosotros, porque ¿quién es el macho? ¿O quién es el macho en este caso? Es el Creador, es entre el novio y la novia. ¿Quién es el novio? Es Dios. ¿Y quién es la novia? Es Israel, es decir, su pueblo. Cuando hay armonía entre el macho y la hembra, es decir, entre Dios y nosotros, existe la paz, existe Shalom, existe la armonía, existen muchas cosas, ¿sí? Esto lo vamos a repetir un poquito en la próxima clase. Y finalmente tenemos Rosh Li. Tenemos más conceptos todavía, pero Rosh Li quiere decir cercano a él. Rosh Li quiere decir cabeza, cercano a él. ¿Qué es lo que le sucedió a Jacob? Bueno, aquí me voy a detener y vamos a seguir más adelante con el concepto de Israel y luego vamos a entrar a la palabra Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, y luego entraremos a Ejad, por qué se pronuncia, se prolonga la palabra Ejad 8 segundos. Y bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. De momento aquí le dejamos, si hay alguna pregunta, trataré de responderla. Shaba, yo sí tengo una pregunta, no sé si me confundí, pero sí lo mencionaste o yo me confundí, no sé. ¿La mujer de Putifar era el alma gemela de Yosef? No, te dije que tenía que ver algo con el alma gemela de Yosef, pero no. Algo que ver. Esa es otra explicación. Ok. Solo tenía algo que ver. Algo que ver, sí, porque era familiar de la futura esposa de Yosef. Pero bueno, ya. esa es otra historia. Sí, solo algo que ver. Gracias. Vamos entendiendo. Me gustaría que me preguntaran sobre los conceptos que acabamos de ver. La historia literal no interesa mucho. Ok. Mi otra pregunta está encaminada a cuando nosotros estamos haciendo la Shema Israel, Adonai. Ahí es cuando es correcto que estemos visualizando también la Aleph, que en este caso pues es la escalera de ascensión. Bueno, tú la puedes meditar. Ahí. Puedes meditar todas las palabras que tú desees. Las que reconozca. En realidad, pues enseguida vamos a ver. Aquí lo que más conviene es visualizar este Yehud. ¿Sí? Es la unión entre Yesod y Tiferet. Yesod y Tiferet. Gracias, Chava.